siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Si cantamos aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, por siempre, aleluya, sí, yeah, aleluya, aleluya, Rey, por siempre, por siempre. Yeah, 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 yeah. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 por siempre, por siempre, aleluya, cantaremos a ti, aleluya, precioso Dios, aleluya, solo tú eres digno, aleluya, digno de suprema alabanza, aleluya, digno es el Cordero, aleluya, por siempre.
Dios les bendiga, hermanos de Monterrey, familia de Monterrey. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí con ustedes un día más, ¿verdad? Tal vez en su casa, tú te estás sintonizando en el trabajo, pero estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad. Hacia los pastores también, porque nos da ese privilegio de compartir la palabra de Dios. Les voy a pedir que abra su Biblia juntamente conmigo en el libro de Isaías 61:1, que dice así: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. ¿Sabe que hace poco estuvimos compartiendo el Día de Gracias, celebrando con nuestra familia? Y estuve haciendo yo memoria, y este día festivo fue un poco diferente. Me estuve acordando cuando mis padres comenzaron en los caminos de Dios, cuando mi papá comenzó. Yo estaba chico, tenía dentro de unos 6, 7 años, y no es que por poquito menos. Pero me acuerdo y estaba haciendo memoria porque ellos estuvieron delicados de salud, y quisiera tomarme este tiempo para agradecer a los intercedores de la iglesia, ¿verdad? Porque yo creo no soy el único. Muchos hemos pedido el apoyo de oración, y de nuestra familia le damos gracias por su apoyo, y gracias porque sabemos que Dios escucha a sus oraciones. Bueno, estuve recordando cuando ellos estaban chicos, cuando yo estaba chico y comenzaban en el camino de Dios. Me acuerdo que íbamos a martes, viernes, todo el día el domingo, hasta inclusive el culto en la tarde el domingo. Y recuerdo cómo Dios empezó a manifestarse hacia ellos. Empiezo a crecer, pasan unos 2 o 3 años, ellos reciben el llamado de ser pastor, de ser pastores en su barrio natal o su ciudad natal, en Ciudad Juárez, en el barrio Alto. Si usted conoce ese barrio, sabemos que ese barrio está un poco pesado, tiene fama no muy buena. Pero yo me acuerdo que él recibió el llamado de pastor. Recuerdo que las primeras semanas se hacían campañas al aire libre. Esa calle se cerraba, estaba llenísima. Y yo recuerdo que mi papá al comenzar tenía esas ganas de servir a Dios. Pasan unas cuantas semanas, pasan unos meses, y empezó a bajar la cantidad de gente. Empezó a bajar la gente que iba a apoyar ese lugar. Y la única gente que se quedó allí fue gente de no muy buena fama, muy diferente quizás al ojo natural del hombre. Y empezó a llegar gente con adicciones, con adicción a la droga, y llegaron muchísimos niños. Yo recuerdo mucho que cuando mi papá nos cuenta que él preguntaba a Dios: Señor, ¿no que mi ministerio es el pastoreado? ¿Por qué no me mandas a la gente? ¿Por qué no me mandas a esa gente que quiere servir a Dios? Y por mucho tiempo dice que cuestionó a Dios, ¿verdad? Pero él entendió que su ministerio era ese. Después de tiempo, el Espíritu Santo trata con él, habla con él, y se da cuenta que su ministerio era estar con esa gente, con adictos, personas adictos a las drogas, con niños. Llegó a tener arriba de 60 niños por culto, casi 80. Y yo recuerdo que él preguntaba. Pero me asombra de todo esto porque ya después de pasar los años, de él madurar, saber a lo que Dios lo había mandado, me llena mi corazón y lo honro ahorita porque hasta el día de hoy sigue trabajando con esas personas, sigue trabajando con personas de la calle, con adicción a las drogas, sigue dándole de comer a los niños, tiene su comedor, hace un trabajo excelente y lo quiero honrar, me orgullece que él sea mi papá porque hace un trabajo que mucha gente hoy en día tal vez no lo haría. Se le haría difícil acercarse a ese tipo de personas, pero lo que más me impacta es de que él entendió que su llamado fue trabajar ahí, que su llamado fue ir al necesitado, ir a trabajar con gente de la calle, con personas adictas a las drogas, inclusive abrir un comedor, abrir una rehabilitación. Entendió que su ministerio, él era ese, entendió que era ese. Y lo que más me llena, puedo decir, es de que
Él encuentra su lugar en el reino. Él sabe cuál es su posición. Él sabe cuál es su función en el reino de los cielos. Él sabe cuál es su función en seguir y ser un hijo de Dios y es un seguidor de Jesús. Sabe que hoy en día es necesario entender a lo que fuimos llamados. Hoy es un día o es un tiempo que estamos viviendo que es propicio para ir a buscar a esos que están necesitados. Vivimos en un tiempo que tal vez se le llama pandemia, va, que hay miedo, pero está propicio para nosotros ir a hablar de Cristo. Sabe que no es tiempo tanto de buscar un título o un puesto, sino que entender que fuimos llamados a predicar este evangelio. No es tiempo de anunciar un evangelio que condena, sino el amor que está dispuesto a perdonar. No es tiempo de ir a juzgar o señalar a alguien. Es tiempo de enseñar misericordia. Es tiempo de predicar el evangelio con el cual nos trajo salvación. Fuimos salvos y pudimos recibir misericordia. Tenemos que entender una cosa, iglesia, y lo repetiré a través de este mensaje. Que todos tenemos la misma misión, pero nuestra función es diferente. Todos tenemos la misma misión, pero nuestra función es diferente. En otras palabras, todos fuimos llamados a esparcir el evangelio, a anunciarlo, a predicarlo. Pero todos lo podemos hacer de una forma u otra. Así como el cuerpo de Cristo. Todos tenemos nuestra función. ¿Sabe que yo aprendía y leía cómo el cuerpo humano necesita el miembro que está enseguida? Es decir, en la mano usted necesita el dedo pulgar, el dedo gordo, para poder agarrar, tener un buen grip, para poder agarrar fuerte. Usted necesita el dedo de su pie gordo, del dedo gordo, para mantener el balance. Así es en el cuerpo de Cristo. Usted necesita el otro miembro para que usted pueda funcionar, para que el cuerpo pueda funcionar bien. Pero ¿sabe qué? No tan solo tenemos que hacer la función, pero nosotros tenemos que ir pensando que el que va del crecimiento es el Espíritu Santo. El que va a redarguir es el Espíritu Santo. Quisiera ver dos personajes en el cual me impactaron, me llenaron, pero sobre todo que anunciaron el evangelio en su vida. Veamos la vida de Pedro. Una de las cosas que me llama la atención, hermanos, es que fue una persona común como usted y como yo. Cuando Jesús estaba en el curso de ir a hacer llamado a los apóstoles, a sus discípulos, Él no fue a llamar a gente preparada. Él no fue a buscar esos sacerdotes que escudriñaban la palabra de la ley de Moisés, que leían esos versículos, esos textos, esa palabra. Él no fue a buscar a esas personas estudiosas. Él fue a buscar a gente como usted y como yo. Me llena porque Jesús, cuando va hacia Pedro, le dice una manera simple. Le dice una manera sencilla. En el libro de Mateo, si usted tiene su Biblia ahí conmigo, abran el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Una de las cosas que quisiera yo compartir con ustedes es que Pedro, les repito, eran como usted y como yo. ¿A lo que me refiero? Que al comenzar, cuando Pedro caminaba con Jesús, él era una persona que tenía un oficio, tenía un trabajo. No sé, tal vez eras un mecánico, tal vez eras un empresario, era común y corriente como nosotros. Tenía un oficio, tenía un trabajo. Y me encanta mucho porque la vida de este personaje, si estudiamos a Pedro, antes de que se convierta tal vez a ese discípulo importante, a ese personaje que marcó la historia, que se le llamó que sobre esta roca edificaré la iglesia. Antes de todo eso, cuando nosotros vemos a Pedro era una persona que era arrebatada, era impulsiva, era atrevida.
Pedro era bien atrevido. Esta persona de Pedro, el personaje de Pedro era imprudente. Tenía altas y bajas como nosotros. Era rápido para la espada. Pero aún con eso Jesús no le importó. Pedro llega a ser alguien importante. Tan parte que fue del círculo íntimo de Jesús. Una parte que se convirtió fundamental más adelante para establecer la iglesia. Pero Jesús no le importó sus defectos. No le importó qué era él o de dónde venía, o si era preparado o no tenía título, si tenía doctorado o no tenía doctorado, si tenía diplomas o no. Le importó la sencillez. Y me impacta porque le habló y al instante Pedro lo siguió. Eso me enseña que estaba dispuesto Pedro a seguir a Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla sobre el día del Pentecostés. En el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y adelante en ese capítulo, en ese mismo capítulo, en el versículo 8, dice que Pedro se levanta a dar su primer mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Fue un mensaje de lo que apenas había ocurrido, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Pero no tan solo eso predicó, sino que el 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí en ese instante, Pedro comenzó a predicar el mensaje del arrepentimiento. Me llama mucho la atención de Pedro, de este mensaje. Me llama la atención que ahí estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Sabe que muchas de las veces nosotros venimos aquí nerviosos de poder compartir la palabra, o inclusive cuando estamos agarrando nuestras ideas y anotándolas, hacer un bosquejo, si vamos a compartir un pensamiento, la palabra. Muchas veces nos ponemos nerviosos cuando se nos invitan, enseñamos tal vez una cara de nervios, porque es una gran responsabilidad hacerlo. Pero Pedro, la Biblia no me enseña que tomó un tiempo para irse aparte a preparar algo. Pedro se levantó. La Biblia a mí no me enseña que se volteó a un lado a hacer apuntes. No, dice que se levantó. Se levantó a predicar a todo el que estaba escuchando. En ocasiones tenemos que dejar de pensar si lo que estamos dando es entendible o no. A veces tenemos que hacer eso a un lado y confiar que el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer la obra. Va a ser el que va a redarguir al oyente. Vemos que él se levantó y dejó que lo que estaba pasando, la manifestación del Espíritu Santo que te controlaba todo, él se levantó y dio el mensaje. Vemos que Pedro se levantó con el poder del Espíritu y vemos que hubo una conversión de 3,000 personas. Más adelante nos enseña que fueron hasta 5,000 cuando él predicó. Me impacta la vida de Pedro, como una persona como usted y como yo se deja usar. Se deja usar para llevar el Evangelio, haciendo un lado sus prejuicios, haciendo un lado su duda quizás. Se dejó usar por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros, la pregunta es, cuántos de nosotros estamos dispuestos de ser usados como de tal manera que fue Pedro? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? En diferencia de Pedro, hermano, me encuentro con otro personaje. En la Biblia habla de un tal Felipe que le predicó al etíope, al eunuco. En el capítulo 8, en el versículo del 26 al 39, y voy a parafrasear un poco, si usted gusta leerlo en su casa, pero describe cómo Felipe es mandado por el ángel del Señor hacia el sur de Jerusalén. En este pasaje dice que al ir hacia allá se topa con el etíope. Se topa con este eunuco y dice la palabra que estaba sentado en su carro y estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías. El versículo 29 dice, es donde yo me quisiera detener un poco. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así como Pedro vemos
una vez más cómo están siendo obedientes al Espíritu y cómo están siendo obedientes al llamado. Pero al ser obediente surge algo en ti, surge como un empoderamiento. Si leemos cómo este pasaje termina, podemos ver que este etíope fue ministrado de tal manera que aceptó a Jesús y que dijo, inclusive, ¿qué impide que yo entre a las aguas? Porque le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que tú lees? Y aquel etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Pero me asombra que en un instante el etíope ya era salvo. En otras palabras, cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, hermanos, Él se va a encargar de hacer la obra. Él es especialista a redarguir al oyente. Él es especialista para traer la palabra adecuada cuando nosotros llevamos el Evangelio. Nosotros no tenemos que llevar palabras elocuentes o no tenemos que tratar de llevar una conversación que quiera convencer, una plática que quiera convencerlo. No, el Espíritu Santo se encarga para traer las palabras correctas a la necesidad de lo que al oyente al que tú estás ministrando. El Espíritu Santo se encarga a ministrar hasta lo profundo de su corazón. Lo que Él necesita hacer es en sus manos del Espíritu Santo. Nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Me encanta este pasaje de igual manera. Lo que puede es que el etíope era un funcionario, hermanos. Era un funcionario y tenía carro. En otras palabras, cuando alguien era eunuco, tenía cargos muy altos. Y cuando dice que tenía carro, eso me quiere dar a entender que en aquellos tiempos no cualquier persona tenía un carro. No cualquier persona podía tener el dinero para tener un carro. Y me impacta porque me llena eso, porque me hace Dios entender que a veces no tenemos la oportunidad tal vez de predicarles a miles, a una multitud como lo hizo Pedro. Tal vez no se nos ha dado la oportunidad o no hemos tenido esa oportunidad, pero aquí me enseña una cosa, es de que si somos obedientes, quizás no vayamos a las multitudes, pero si somos obedientes podemos predicarle que está al par. Podemos predicarle a alguien que tenga una posición muy alta en el trabajo. Podemos predicarle quizás a un empresario, al dueño donde nosotros trabajamos, al CEO de nuestra compañía. Tal vez no nos topemos con una multitud, pero Dios nos ponga en nuestro camino a alguien que donde tú trabajas tiene un puesto muy alto. Tal vez no trabaja en la ciudad del Paso, en el gobierno del Paso, en el concilio del Paso, pero tal vez te va a poner a alguien a nivel persona. ¿Y sabe qué? Ese es el dilema. Que el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado a todos, sea una multitud o sea personal. Sea que Dios te abra las puertas y vayas a predicar a una multitud. Tú tienes que predicar con la misma esencia, con la misma convicción de la palabra, como si fueras a predicarle a tu vecino, como si fueras a predicarle a tu familiar. Aquella persona que necesita escuchar en el trabajo, tu compañero de trabajo, tu compañero que está en escuela. Ese es el dilema que nosotros necesitamos entender. Que necesitamos predicar ese evangelio con la misma convicción, con la misma esencia de la palabra. Sabe que hace 2 años yo aprendí algo muy interesante del que ya no vive, pero era dueño que empezó la compañía Walmart. Se llama la persona Sam Walton. Dice, cuando yo fui a la conferencia de mi trabajo, me contaba el que se encargaba de esa cuenta, que él escuchó una historia de Sam Walton. Y en eso que estamos escuchando, él comienza a decir esta historia. Que Sam Walton, cuando él comenzaba a entregar a las tiendas de alrededor de donde él vivía, que empezó a crecer aquella tienda llamada Walmart, que él se subía con su piloto en su avioneta a volar así abajito. Y él con sus miralejos buscaba sus trocas que hicieran arriba por la caja Walmart. Y dice aquella persona que está contando la historia, que él bajaba, interceptaba y se bajaba con el troquero. Estamos hablando de una persona que se volvió su compañía multimillonaria. Se bajaba a interactuar
con el troquero, con el que iba llevando la mercancía. Dice aquella persona que el troquero cuenta que empezó Sam Walton a hablar con él. Y le empieza a decir, ¿y te está gustando tu trabajo? ¿Qué piensas de tu ruta? ¿Qué piensas de esto? Y empezó a preguntarle, ¿cuántos son de familia? Y dice aquella persona que le empezó a contestar, me gusta mucho el trabajo, gracias por la oportunidad. Nunca creí que usted se subiría con nosotros a ir a trabajar, mucho menos a ir a entregar la mercancía. Y que empiezan a platicar. Y en eso le pregunta, como cualquier mayordomo, yo me imagino, ¿qué cambiarías de tu ruta o de tu trabajo? Aquel troquero le contesta con toda honestidad y le dice, no quisiera trabajar los domingos. En eso voltea Sam Walton y me dice, ¿qué dijiste? No quisiera trabajar los domingos. Sam Walton le pregunta, ¿por qué es que no quisieras? Es que y contesta el troquero, soy un hombre de fe. Yo creo en Dios. Y para mí los domingos son del Señor. Ya no cuentan si aquella persona agarró el día del domingo de descanso, no cuentan. Pero lo que me estaban tratando de enseñar en el momento que Sam Walton se preocupaba por tener una buena comunión con su compañía. Pero yo me quiero imaginar que si este troquero se tomó el tiempo para pronunciar su fe delante de su gerente, me quiero imaginar que le contó qué maravilloso era su Dios. Me quiero imaginar que tal vez ese troquero le pudo decir, ¿sabes qué? Yo soy un hombre que creo en el Señor. Y ahí abrió una conversación con el dueño. Sabes que a veces la carne quiere o pide ser vista. Queremos predicar, tal vez en la iglesia, queremos que nos vean, no sé, pero no somos a veces capaces de ministrar al necesitado, al vecino que está pasando por un momento difícil. Inclusive llegamos a pensar, no sé, que queremos dirigir, que ya tenemos mucho tiempo que no hemos dirigido. Queremos estar ahí dirigiendo un servicio. Así es la carne, hermanos. Quiere de vuelta, Señor, ¿por qué tienes tanto tiempo sin dirigir? Pero a veces no sabemos ni dirigir, ni podemos dirigir a alguien en oración, a un inconverso, a los pies de Cristo. Queremos tener un puesto en la iglesia, pero no queremos hacer la función que nos tocó hacer afuera de la iglesia. Te repito una vez más, tenemos que entender, iglesia, la misión es la misma, pero la función es diferente. The mission is the same, but the function is different. La misión es la misma, pero la función es diferente. Le puse por título a este mensaje, una misión con propósito. Así como estos dos personajes, Pedro le predicó a las multitudes. A Felipe en esta ocasión le tocó predicar al etíope. Pero el mensaje de arrepentimiento y salvación era el mismo. Nosotros como creyentes, ese debe ser nuestra misión. Esa debe ser nuestra misión. Que todos que se nos venga enfrente podamos hallar la forma de ministrar y que ellos lleguen al arrepentimiento, que lleguen a los pies de Cristo. Sabe que me encanta cómo Pablo habla a los corintios en el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice en la traducción lenguaje actual, oiga esto, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Versículo 17, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra que está dando Pablo. ¿Sabe qué? Quisiera hacer una ilustración. Quisiera hacer una ilustración para entender cómo Dios busca a alguien dispuesto a hacer la misión que se nos mandó a hacer. Una persona como común y corriente. Pero ¿sabe qué? Algo pasa que nos impide hacer a lo que fuimos llamados.
Porque a veces lo queremos hacer, pero algo pasa. A veces no les ha pasado que ustedes van a platicar con alguien y de repente usted ya dice, voy a ministrarlo, siento el deseo de ministrarlo, pero por una cosa u otra no nos fluyen las palabras. No nos fluyen lo que queríamos decir. ¿Sabes que el enemigo es muy bueno en querer distorsionar el propósito de Dios en nuestras vidas? Él es bueno para querer distorsionar. Pero hoy el Espíritu Santo busca a alguien que esté dispuesto. Quisiera hacer esta ilustración. Sabe que el diablo funciona de una manera que te quiere distorsionar. El diablo quiere hacer esto. El diablo te quiere nublar y te quiere decir que no eres calificado. Que no eres calificado y te quiere nublar y distorsionar tu vista o tu propósito. Pero el Espíritu Santo te dice, yo soy el que te capacito. Y te empieza a otra vez enseñar tu propósito. El diablo te dice, pero tú tienes un pasado muy feo. Tú tienes un pasado que nadie te va a creer. Y te quiere nublar otra vez. Y te quiere nublar para que tú no veas tu propósito. Pero sabes que el Espíritu dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Él te dice y te recuerda de que tú hayas fallado a Dios, pero te dice, he aquí, todas son hechas nuevas, te dice el Espíritu Santo. Él te dice, ¿sabes qué? No eres estudiado. No tienes cualidades de predicar. No tienes doctorado, no tienes esto. Pero ¿sabes qué es lo que dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, de lo más vil y menospreciado usó Dios. Y te empieza a aclarar el Espíritu. Y te empieza a decir, hay un propósito en ti. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito tú que estás listo para cumplir. Y déjame decirte algo, iglesia. No importa si tienes título o no, si tienes doctorado, si tienes diploma. Lo que importa es lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente busca a alguien que esté dispuesto de llevar la palabra. Porque déjame decirte algo. Cuando tú haces algo dispuesto, el Espíritu Santo hace una sinergia y Él se encarga de llevar algo más allá. Una vez más te digo, si hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo hace lo demás. Es como que hagan una sinergia. Hacen una sinergia y algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Hay un empoderamiento que pasa en tu vida. Y no es tanto que tú lleves una palabra de convencimiento. No es tanto que tú traigas una palabra que voy a convencer al oyente, voy a convencer al necesitado. No es eso. Es el empoderamiento que el Espíritu Santo te pone en ti. Es el empoderamiento que cuando tú sueltas palabra libertad, libertad sucede. Cuando tú declaras sanidad, sanidad tiene que suceder. Aleluya. Es un empoderamiento de Dios. Es un empoderamiento de lo alto. Y no hay diablo ni nadie que pueda parar esa obra. Porque hay alguien mayor. Dice, tú estás dispuesto, yo te voy a usar. Tú vienes con el deseo de servirme, yo te voy a usar. Tú tienes el anhelo de llevar la palabra, yo te voy a usar. Y no es por tus obras, no es porque tú estés calificado, no es porque tú tengas cualidades. Déjame decirte, Él usa al que está dispuesto, el que anhela ser usado. Mi alma te alaba a Dios. El diablo se equivocó, iglesia. El diablo se equivocó en pensar que esta pandemia era algo terrible. Ahorita es un momento propicio. Es un momento propicio para aprovechar a predicar esas buenas nuevas. A predicar que aún existe una esperanza y se llama Cristo. Que no tenemos que esperar nada más, sino esperar en Cristo. Que mañana nuestro futuro está en las manos del Todopoderoso. Que esto lo que está pasando, esta pandemia, que lo podemos usar a favor del Evangelio. Que podamos predicar, que podamos ministrar a la necesidad, que podamos ministrar al oyente, aquel que en verdad tiene una necesidad.
A veces esta pandemia parece una situación difícil, pero que esta situación difícil se torne en una bendición. Y como cuerpo de Cristo podemos hacer la función de ir a predicar ese evangelio poderoso, cada uno de nosotros, sea con nuestro vecino, sea con el compañero del trabajo, pero que podamos ministrar. Te vuelvo a repetir, la misión es la misma, pero la función es diferente. Quisiera terminar con el texto con el que empecé en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, que me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mire la potencia del evangelio, la potencia que trae esta palabra de proclamar libertad, de proclamar sanidad, de proclamar liberación. Yo no sé si tú estás escuchando en esta tarde y necesitabas escuchar esta palabra, porque tal vez has recibido malas noticias. Hoy te vengo a decir las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres sino es Jesucristo. Déjame decirte, deja todas tus cargas. Deja tus cargas hacia Él y Él lo hará una vez más. Pero como iglesia es necesario conocer esa misión con propósito de llevar a toda criatura, a todo oyente, que nos tengamos la oportunidad de hacerlo de una forma u otra. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey de nuestra vida, Señor de nuestro ser. Te damos gracias porque aún nosotros, sin merecerlo, tú pones tu mirada hacia nosotros. Podemos ser esos vehículos de tu salvación. Podemos ser aquellos que podemos llevar las buenas nuevas en tiempo de necesidad, en tiempo, Señor, de angustia. Que podamos hacer, Señor, esas atalayas, que podamos llevar la verdad, que podamos llevar, Señor, que podamos llevar ese evangelio poderoso a aquel que nos necesite escuchar. Y si es necesario, Señor, empezar con nuestro vecino, empezar con nuestro familiar, que lo podamos hacer, Señor. Queremos ser portadores de tu gloria, portador, Señor, de ese evangelio. Que cuando nosotros hablemos, Señor, tu Espíritu Santo tome control, Señor, de esa conversación. Que cuando nosotros comenzamos a hablar de Jesucristo, que podamos reflejar su amor, podamos reflejar su misericordia, pero que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra en cada corazón. Te pedimos, Señor, que hoy haga un despertamiento en nuestra iglesia, un despertamiento del más pequeño hasta el más grande, pero el despertamiento a honrarte a ti, a servirte, Señor, porque los días ya no son buenos, Señor, y tenemos que reconocerte que tú vienes por una iglesia, Señor, y tenemos que esparcir este evangelio, y reconocemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que ese propósito, Señor, de llevar esta misión se cumpla en estos días por venir. Que tú hables, Espíritu Santo, que nos levantes con ese deseo de servirte. Tal vez que nos des, Señor, por medio de una visión, de un sueño, de cómo hacerlo, pero que podamos hacerlo con toda libertad. En tu nombre, Jesucristo, a ti damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Hermanos, es tiempo de esa misión con propósito. Que podamos levantarnos como iglesia, como adolescentes, como jóvenes. Inclusive no importa la edad que tú tengas, que aún hay tiempo de esparcir la palabra, la bendita palabra de Jesucristo y el poder que trae. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Tu puebla adorar con el fuego de Dios y con tu verdad. Milagros habrá, lo cree, ángeles cantan.
estará, almas se sanará, lo proclamará. Si es verdad, si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Oh, sí, Señor. Vamos a proclamar, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a alcanzar tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Otra vez yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a alcanzar tus brazos, Señor. Vamos a levantar nuestros brazos, decir tus brazos, Señor. Otra vez tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Otra vez tus brazos, Señor. Sí, tus brazos, Señor. Yo voy a alcanzar tus brazos, Señor. Oh sí, Señor. Otra vez tus brazos, Señor. Oh sí, Señor. Oh Señor. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad.